¿Usted autoriza que se suba esta entrevista a internet? Sí, Bueno, ¿cuál es su nombre y cuántos años tiene? Josefa Morelia Arroyave, 80 años, que tengo 80 años. Acabo de cumplir 80 años. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo en ese entonces? Cuando yo empecé a trabajar en condiciones muy precarias, ¿Por qué? porque era muy retirada, era una escuela rural, era maestra y para una escuela rural que estaba muy retirada del pueblo, de la ciudad, pues, y no estaba adaptado para una escuela, el local donde yo tuve que trabajar, donde empecé a trabajar, pues. ¿Qué cargo o cargos desempeñó? Mi cargo fue maestra escuela rural, ¿Cuánto tiempo duró en ese cargo? 6 años, en diferentes partes, ¿no? ¿Cómo era la relación con sus jefes? ¿Había una buena comunicación? Sí, yo tuve buena comunicación con los visitadores que nos hacían los cursillos. Ujú. ¿Las instrucciones que se le daban eran claras o ayudaban a la realización de sus actividades? Sí, nos ayudaban mucho. ¿Cuáles eran las normas de convivencia o los límites establecidos para crear un ambiente adecuado de trabajo? Lo importante era asistir a los cursillos que nos daban los visitadores escolares para poder prepararnos mejor para nuestro trabajo. ¿Cuáles eran los horarios de trabajo? El horario de trabajo era de las 8 de la mañana a las 12 y de 2 a 4 de la tarde. ¿Y trabajaban horas extra o no? No se trabajaban horas extras. Con respecto a la seguridad laboral, ¿qué mecanismos se utilizaban para garantizarla? Teníamos guías donde nos daban métodos para la enseñanza, Adrianita, que asociábamos una materia con otra y teníamos que preparar muy bien la clase para poderla dictar, para poderla hacer la clase y que para que al nivel de los niños y de las circunstancias, ¿cierto? Pero digamos, ¿ustedes les daban un seguro o algo así o no? No. Uh-huh. ¿Cómo eran las condiciones físicas de la organización, de la escuela? Malas, muy precarias, las condiciones horribles. ¿Por qué horrible? Porque eran muy inadaptadas los locales donde se daban las clases a los niños. Uh-huh. ¿Existían oportunidades de subir de cargo fácilmente? No tanto. ¿Por qué? Por la preparación con que salimos, pues salimos únicamente, era una normal, donde nos salíamos de maestra rural únicamente. ¿Sus opiniones eran tomadas en cuenta cuando las hacía? Sí, y me gustaba mucho hacerlas.
¿Pero hacían reuniones o algo así o cómo? Sí, reuniones, se llama cursillos a los cuales debíamos asistir, ¿cierto? Ujú. Pero se reunían como con el jefe y Claro, los demás. visitadores y demás profesores. Ujú. ¿Los sueldos eran justos con respecto a lo que se elaboraba? Fue una época muy mal remunerado para lo que se hacía y las condiciones en que nos tocaba trabajar, fue muy mal remunerado. ¿Qué incentivos le daba la organización por los logros alcanzados? Como incentivo podría uno recibir el traslado de una parte a otra parte, a una parte lejana, a una parte más urbana, ¿ves? Sí. ¿Cómo los avances tecnológicos afectaron el trabajo? A mí no me tocó esos avances porque eso hace muchos años. Y ahora pronto es que uno ya ve la tecnología, ¿cierto? Hoy sí, hoy día sí hay mucha tecnología en todo, para el trabajo, para el estudio de los niños, todo más para el aprendizaje, para el trabajo. La tecnología ha avanzado mucho. Ya nosotros nos quedamos muy atrás. Entonces a usted no le afectó el cambio tecnológico cuando desarrollaba su trabajo. No. ¿Qué políticas ambientales tenía la empresa? ¿Qué hacía por ayudar al medio ambiente? Había se hacía reunión de padres de familia, indicándoles cómo se podía conservar el agua, sembrando árboles, ¿cierto? Pues cosas que para los padres de familia y a los niños también se les daban instrucciones para el mejoramiento de su vida ambiental. ¿Qué actividades de responsabilidad social tenía la empresa? ¿Qué hacía para ayudar a las otras personas? Pues sí había algún avance, puesto que uno estaba preparando a esos niños que no se quedaran ignorantes y analfabetas. Bueno, cuando entrevistamos a nuestros abuelos, pudimos sacar diferentes ítems, como fueron condiciones de trabajo, comunicación interpersonal, responsabilidad social, tecnología, políticas ambientales y condiciones físicas. Entonces, en el abuelo número 4, las condiciones de trabajo fueron muy precarias, ya que, pues en este caso, la abuela trabajaba en una escuela rural, la cual se encontraba muy retirada de la ciudad, y el espacio no era adecuado para la ejecución de la labor. Además, recibía cursos realizados por visitadores escolares. Estos cursos eran de asistencia obligatoria y se realizaban para poderlos educar y formarlos como mejores profesionales. Además decía que recibía unas buenas instrucciones para la óptima realización de su labor. Por otra parte, el horario de trabajo era de 6 horas y decía que no contaba con horas extra. Adicionalmente, tenían guías, los cuales los educaban con métodos para la enseñanza. Adicionalmente, contaba con pocas oportunidades para subir de puesto, debido a que en esa época las personas
les enseñaban solamente para desarrollar un cargo. Entonces, a la hora de subir de puesto, el nivel de estudio no permitía que una misma persona pudiera realizar diferentes labores debido a que solo había estudiado para realizar un solo cargo. Además, nos contaba que el trabajo tenía una mala remuneración, que en esa época todos los trabajos, o bueno, la mayoría, eran muy mal remunerados. Y nos contaba que como incentivos recibían el traslado a zonas urbanas, debido a que donde ella trabajaba pues era en una zona rural y pues las condiciones no eran muy buenas. Entonces como incentivo trasladan a la persona de lo rural a lo urbano. El otro ítem es la comunicación interpersonal. Entonces que se da a los superiores y que es una buena comunicación, debido a que las opiniones que daban los empleados eran tomadas en cuenta. Y además digamos que se reunían en unos cursos y los cuales eran de asistencia obligatoria también. Por la parte de la responsabilidad social, ella me decía que lo tomaba como que podía ser responsabilidad social el hecho de que pues era una escuela y que te buscaba enseñar y preparar a los estudiantes para un futuro. Entonces, como responsabilidad social era la enseñanza que se le daba a los niños. Por la parte de la tecnología, no fue afectada, pues debido a la época en que se encontraba ella y pues porque aún no habían avances importantes en ese entonces. Entonces la labor que ella desarrolló no se vio afectada por la tecnología. Por la parte de las políticas ambientales, se buscaba incentivar y concientizar a los padres de familia. Entonces esto lo hacían a través de diferentes reuniones, donde le decían a los padres cómo conservar el agua y incentivaban a la siembra de los árboles. Y por último, las condiciones físicas pues del lugar de trabajo donde ella laboraba, nos contaba que eran muy precarias, debido a que los locales eran inadecuados. Los lugares donde se le enseñaban a los niños pues no eran muy adecuados para esto. Entonces por esto se decía que eran muy precarias.